Argentina, con 3 horas de diferencia. Voy a presentarles a la doctora Lisbeth Esther Godínez Ortiz. La doctora es egresada, médico y cirujano, egresada de la Universidad Francisco Marroquín, con una especialidad en anestesiología en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La doctora para ERAS LATAM, Latinoamérica. También la doctora se encuentra cursando un curso de alta especialidad en medicina del dolor e intervencionismo. Desde Guadalajara te damos la bienvenida, Lisbeth. Gracias por participar con nosotros de este taller, de este curso el día de hoy de optimización en medicina perioperatoria. Con los que conocemos de medicina perioperatoria sabemos que desde los años 90 en que empezó a estudiarse, es bastante, ha ido agarrando bastante auge dentro de los anestesiólogos, internistas y otras especialidades y cursos de alta especialidad en medicina. Así que te dejo en el uso de la palabra para presentar el día de anticipo. Quiero agradecer el tiempo al doctor Adrián Álvarez por estar con nosotros. Gracias por dedicarnos este tiempecito y espero que el curso sea y llene todas las expectativas de todos los presentes. Buenas tardes. Gracias, doctora Romero. Bienvenidos a todos. Tengo hoy el honor de poder presentar a un colega y gran amigo, el doctor Adrián Álvarez. Creo que pues su currículum es bastante extenso, pero pues vale la pena mencionar todo lo que el doctor ha hecho a nivel no únicamente de América Latina, sino también Estados Unidos. El doctor Álvarez es médico y cirujano, es anestesiólogo, fue anestesiólogo de planta mucho tiempo en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Tuvo múltiples participaciones académicas y de investigación a nivel de Estados Unidos en múltiples universidades y también fue editor y jefe de Morbid Obesity Perioperative Management Cambridge University. Ahí pues tuvieron unos premios por un libro que realizaron de medicina perioperatoria en el paciente obeso. El paciente es, el doctor, perdón, es presidente y fundador y miembro de honor del International Society for Perioperative Care of the Obese Patient, ISCOP. Es presidente fundador de ERAS Latinoamérica. Es vicepresidente de implementación de la sociedad ERAS Global y es director del proyecto COPAL, que es cirugía optimizada para América Latina. Gracias, doctor Álvarez, por su tiempo y pues lo dejo a cargo. Bueno, muchas gracias a ambas por la presentación y por la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema, que es un tema tan importante para todos los habitantes de América Latina. Así que bueno, les agradezco también a los que están participando, ¿no? Porque esto está destinado a los pacientes, pero a través de ustedes. Si ustedes no estuvieran ahí, nada podría llegar a los pacientes. Entonces, bueno, ahora voy a compartir la pantalla, les voy a dar 2 charlas cortas y conceptuales que vendrían a ser la introducción para después explicarles en más detalle en los 2 miércoles siguientes que nos vamos a reunir sobre el proyecto de COPAL, ¿no? COPAL significa Cirugía Optimizada para América Latina y es una iniciativa de todo el continente que involucra a todos los países y que involucra a varias especialidades, entre ellas anestesia, cirugía, nutrición y cuidados críticos. Pero hoy la idea es charlar de por qué el mundo, no solo América Latina, sino por qué el mundo está pensando que necesita cambiar y hacia dónde es que se están produciendo esos cambios, ¿sí? Te van a hacer 2 charlitas cortitas. Si se les ocurre alguna pregunta, entre una y la otra hacemos preguntas. Entonces ahora voy a compartir la pantalla, a ver si... díganme si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, creo que solo hay que proyectarla, doctor. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve. La pantalla se ve, sí. Solo hay que Entonces, proyectarla. Pero no se Sí, ve doctor, como... tal vez hay que ponerla en modo de screen, porque está como pequeñita.
Ah, a ver, espera que voy a probar de nuevo porque... Ya no está pachando. Carmen, por eso le dije que se viniera aquí porque ella no mucho. ¿Ahí apareció? Perfecto, doctor. Listo. Perfecto. Bueno, Muy- entonces comienzo. Liz, cualquier cosita, si aparece alguna dificultad, me decís. Sí, sin problema, sin problema. Bueno, entonces el título de la presentación es bastante elocuente y claro, ¿no? ¿Cuál es la situación y por qué necesitamos cambiar, ¿no? En primer lugar, tengamos en cuenta qué es lo que está pasando en el mundo. De más está decir que estamos atravesando momentos complejos, ya veníamos mal en el planeta, veníamos mal en América Latina, a esto que veníamos mal se agregó la pandemia, ahora la guerra, cada vez vamos a estar peor, o sea que cada vez va a ser más necesario que cambiemos. Entonces, en primera instancia, analicemos qué es lo que está pasando en el mundo en la medicina perioperatoria. Acá les voy a mostrar dos o tres datos nada más de uno de los informes más importantes que se han publicado en una de las fundamentales revistas de medicina de Lancet hace unos años, que se lo conoce como Informe Lancet, pero el título es Cirugía Global 2030. Este estudio es un estudio que involucró a más de 100 países, participaron ciento y pico de especialistas de diferentes disciplinas, y el objetivo de este estudio era ver cuál es la realidad de la medicina perioperatoria en países de medianos y bajos ingresos. ¿Qué es lo que caracteriza a todos los países de América Latina? Todos los países de América Latina entramos en esa definición. Este estudio, por ejemplo, mostró que a nivel mundial, en países de medianos y bajos ingresos, 1.500 millones de personas carecen de acceso a cirugía y anestesia segura, económica y oportuna. Les recuerdo que anestesia segura, económica y oportuna, cirugía y anestesia segura, económica y oportuna, es un derecho humano. O sea que hay 1.500 millones de personas que carecen de este derecho humano. Y en ese momento, en el momento que se publicó, se estimó que eran necesarias 150 millones de cirugías adicionales por año para salvar vidas y prevenir discapacidad. No para uno lucir más joven, más lindo. Cirugías para salvar vidas y para prevenir que la persona que se tuviera que operar no estuviera discapacitada de por vida. Ahora, esos dos datos tan impactantes son del año 2015, o sea, 4 años antes de que apareciera la pandemia, lo que complicó el escenario muchísimo más, y ahora esta guerra que se está librando en Europa va a afectar la economía, ya está afectando la economía de todo el planeta. O sea que hoy en día la situación y en los próximos años va a ser muchísimo peor que cuando se publicó el informe Lancet. ¿Qué es lo que habría que hacer en ese contexto? Suponiendo que estuviéramos como en el 2015, no tan mal como ahora. Hay que hacer más cirugías, vieron que se necesitan 150 millones más. La calidad de esas cirugías tiene que ser mejor y tiene que hacerse a menor costo para que pueda ser realizado en los países de medianos y bajos ingresos. O sea, que necesitamos más calidad, más seguridad y más eficiencia en el cuidado perioperatorio, sobre todo en cirugía mayor. Eso es un informe global de todo el mundo. ¿Qué pasa en América Latina? Porque uno puede agarrar una revista, uno puede mirar charlas de un congreso, uno puede buscar por internet y ver qué es lo que se está haciendo en otros lugares en anestesia para, por ejemplo, una hemicolectomía derecha laparoscópica en un paciente ASA2. Pero la cuestión es que puedo estar yo con un cirujano, con el conocimiento que tiene ese cirujano y que tengo yo, y con los mismos recursos técnicos. Pero no va a ser lo mismo hacer esa cirugía en un país que económicamente está fuerte y estable, que socialmente
está equilibrado y que está en paz, ¿sí? O sea, si yo esa cirugía la tuviera que hacer en Boston, es una cosa. Ahora, si esa cirugía con el mismo cirujano yo la tuviera que estar haciendo en Kiev, en este momento, no sería lo mismo. Y si la tengo que hacer en Buenos Aires, tampoco sería lo mismo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el trabajo que hacemos nosotros no lo hacemos en un asteroide ajeno a la realidad que nos rodea. Entonces, es necesario ver cuál es la realidad económica y social de América Latina, para entender un poco hacia dónde tenemos que ir a buscar las soluciones. En América Latina vivimos aproximadamente 650 millones de personas, de los cuales 250 millones, o sea el 40%, están por debajo de la línea de pobreza, aproximadamente 100 millones, un 15%, está por debajo del límite de lo que se conoce como extrema pobreza, personas que tienen que vivir con menos de $1,50 por día, y que el 80% de la población de América Latina, es decir, unos 500 millones, pertenecen a lo que se conoce como grupos socioeconómicamente vulnerables. Esto significa que son familias de las cuales un solo miembro tiene trabajo estable y toda la familia depende del salario de esa persona para no estar en el grupo de pobreza o de extrema pobreza. Es decir, que si en esa familia esa persona pierde el empleo, ese grupo familiar casi en forma inmediata entra en el grupo de la pobreza o extrema pobreza. Lamentablemente, estos datos son del 2019, antes de que comenzara la pandemia. Imagínense que después de 3 olas de pandemia y ahora después de la guerra, la situación económica va a ser mucho peor en América Latina. Cuando uno asocia en un determinado lugar y momento 3 cosas, como son la pobreza con la inequidad, hay gente que tiene mucho y gente que no tiene nada, ¿sí? Ustedes imagínense, nosotros, los que estamos acá en esta charla, tenemos una formación universitaria, tenemos trabajo, podemos mantener a nuestra familia, podemos tener una cobertura social que nos permita que si uno de nuestros hijos se enferma, lo podamos llevar a un hospital y reciba un cuidado adecuado. Ahora, ¿qué pasa si alguno de nosotros, padres de familia, no tuviéramos trabajo, tuviéramos un hijo enfermo con cáncer y vamos a un hospital y no nos lo operan hasta dentro de 6 meses? ¿Cómo estaríamos nosotros? No estaríamos muy tranquilos. Entonces, cuando se asocia pobreza, inequidad y necesidades básicas insatisfechas, como es el acceso a la salud de calidad, se producen estallidos sociales. Y esto no es una declamación política, no estoy hablando de una postura política, yo soy una persona apolítica, baso mi vida, tanto profesional como de la vida cotidiana, en datos objetivos. Y estos son datos objetivos. Fíjense, este mapa es un mapa del año 2019 que refleja las protestas y la violencia política en ese año, en nuestro continente, con estallidos en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Nicaragua, México, Haití, Puerto Rico, Venezuela, Brasil, etcétera, etcétera. O sea, esto no es una suposición teórica. Estas son cosas que han pasado y que cada día el caldo de cultivo es más peligroso y más explosivo. Y todo esto, toda esta situación económica y social, se ve reflejada en nuestro mundo más chiquito, en el cuidado de la salud. ¿Qué pasa con los sistemas de salud de América Latina? Están colapsando en todos lados, en todos los países y tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Estas fotos son fotos reales de Brasil, teóricamente uno de los países con la economía más fuerte de nuestra región, ¿sí? Y estas fotos también son previas a la pandemia. Y fíjense, uno habla de optimizar el cuidado y acá hay pacientes que están esperando en lugares donde claramente no es una sala de espera, sino que es un pasillo, y pacientes que están internados en pasillos o salas de espera. Indudablemente el cuidado perioperatorio es más que subóptimo en estas situaciones. Imagínense hoy en día, después de la pandemia y con esta guerra sobre nuestros hombros.
Obviamente, no cabe la menor duda que se necesita un cambio urgente. Con respecto a ese cambio, ¿cuáles son las necesidades que uno tiene en un hospital? Nosotros sabemos que los resultados de una cirugía dependen de la magnitud de la respuesta general de estrés que esa cirugía produce sobre un paciente. Cuanto mayor es la respuesta general de estrés, peores son los resultados en ese paciente, más las complicaciones, mayor el tiempo de estadía, mayor la mortalidad. Y uno sabe que la respuesta general de estrés está desencadenada por varios factores de tipo diferente, factores físicos, químicos, traumas, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de abordar todas las facetas que promueven el estrés para poder reducirlo y aspirar a tener mejores resultados. O sea, lo primero que necesita un hospital es un cuidado de alta calidad, que satisfaga, que cubra todas esas facetas que promueven la respuesta general de estrés. Cuando uno logra cubrir la mayor parte de esas facetas que desencadenan la respuesta general de estrés y la disminuye, las probabilidades de complicaciones van a ser menores. La probabilidad de muerte perioperatoria va a ser menor. Y por lo tanto, esta práctica va a ser de mayor seguridad. Ahora, el tema es que uno no puede pretender dar un cuidado de alta calidad, o sea, cubrir todas las facetas que promueven el estrés perioperatorio, que sea seguro, pero a un costo de $50.000 por cirugía. Eso sería insostenible para cualquiera de nuestras economías. Entonces necesitamos que sea eficiente, que uno pueda dar calidad y seguridad al menor costo posible. Y cuando uno logra dar calidad y seguridad en forma eficiente, hace que ese sistema de salud o esa institución se transforme en una organización competitiva. ¿Qué ha demostrado el modelo de ERAS o el modelo de COPAL en relación a esto que estamos diciendo? Si ustedes revisan la bibliografía, cuando uno aplica estos modelos de optimización perioperatoria, encuentra lo que muestra esta publicación de este metaanálisis. Una recuperación de los pacientes más rápida y más completa, menos cantidad de complicaciones y menos gravedad de las complicaciones, una duración de la estadía del paciente en el hospital o en terapia intensiva más corta y un gran potencial de ahorro. ¿Sí? Esto es lo que uno va a encontrar sistemáticamente en la literatura. Y fíjense qué es lo que decíamos en la diapositiva anterior. Uno obtiene con este tipo de cuidado calidad, seguridad, eficiencia y competitividad, lo que cualquier hospital del mundo necesitaría. Como conclusión, uno puede decir que si uno sigue este tipo de modelo de cuidado perioperatorio optimizado, puede aspirar a reducir la estadía, puede aspirar a reducir los costos y puede quedarse tranquilo que es una práctica más segura. Ahora bien, como les dijo Liz al comienzo, yo soy cirujano y soy anestesiólogo. Y les doy otro dato más. Este año, si llego, voy a cumplir 60 años. Hace más de 30 años que vengo recorriendo quirófanos de Argentina, de América Latina, de Estados Unidos. Y durante la mayor parte de estas 3 décadas, he seguido el cuidado tradicional. Recién en la última década empecé a movilizarme hacia el cuidado optimizado. ¿Y qué es la característica? ¿Dónde está el problema del cuidado tradicional? El cuidado tradicional es un cuidado fragmentado, ahora vamos a ver de qué se trata, está basado en tradiciones y está guiado por suposiciones. ¿Sí? Entonces, cuidado tradicional, fragmentado, basado en la tradición y guiado por suposiciones. ¿Fragmentado qué es? Nosotros los anestesiólogos decimos, bueno, a este paciente habría que ponerle un catéter epidural, hacerle dosis bajas de fentanilo y anestésicos locales, y en el postoperatorio hacer tal cosa. ¿Sí? El anestesiólogo dice. El cirujano, que es el que hace las indicaciones postoperatorias, indica otra cosa. Y probablemente la enfermera termine ejecutando otra cosa. Por ejemplo, supongan que el cirujano dice, quiero que el paciente coma
Hoy, se operó hoy a la mañana de un colon y dice que a la tarde tiene que comer sólido y que se tiene que parar y caminar, y la enfermera, que durante toda su vida a un paciente sometido a una colectomía derecha lo tenía acostado durante una semana, probablemente no cumpla. Entonces, eso es la fragmentación. El anestesiólogo dice una cosa, el cirujano indica otra y la enfermera termina haciendo otra. Eso caracteriza al cuidado tradicional. Está basado en tradiciones. Por ejemplo, el cirujano toda su vida dejó sonda nasogástrica para una anastomosis de recto, y entonces dice, bueno, yo siempre lo hice así, voy a seguir. La evidencia científica dice otra cosa. Cuando uno deja una sonda nasogástrica que no es necesaria, en lugar de favorecer la recuperación fisiológica de ese paciente, la está atrasando. Sin embargo, el cuidado tradicional se basa en las tradiciones. Y tercero, está guiado en suposiciones. ¿Qué suposiciones? Yo creo que nosotros cumplimos el 70% de los elementos de la guía de Eras. Bueno, eso les puedo asegurar. Liz les dijo que soy presidente de Eras en América Latina. Con Uriel entrenamos a todos los hospitales que hacen Eras en América Latina. Estamos entrenando hospitales de Europa. Y siempre, cuando comenzamos el entrenamiento, les preguntamos esto: ¿cuánto creen que ustedes están cumpliendo? La mayoría de los hospitales nos dicen 70, 75%. Y la mayoría de los hospitales de los mejores lugares del mundo no llegan a cumplir el 40%. ¿Sí? Entonces, el cuidado tradicional se guía por suposiciones. El problema continúa teniendo en cuenta que la travesía de un paciente sometido a una cirugía mayor es un fenómeno continuo, ¿sí? Que comienza con el diagnóstico de una enfermedad que necesita una cirugía, cuando el paciente va con sus síntomas y sus signos a ver al cirujano, el cirujano le dice, bueno, José, tenés un cáncer de colon, te tengo que hacer una colectomía. Ahí comienza la travesía del paciente. Después va al departamento de anestesia, clínica médica, donde se hace la evaluación del riesgo, se detectan comorbilidades y se tratan de optimizar. Se prepara al paciente para que llegue en las mejores condiciones al día de la cirugía. Llega el día de la cirugía, el anestesiólogo le da anestesia, el cirujano lo opera, si todo anda bien, llega a la sala de recuperación posanestésica y después de un cuidado exhaustivo durante las primeras horas pasa a la sala de internación o terapia intensiva para que después de adquirir la independencia suficiente se retire a su domicilio donde debería terminar su proceso de recuperación. Esa es la travesía continua que debe seguir cualquier paciente sometido a una cirugía mayor. Ahora, en ese proceso, ¿quién es el que decide qué cosas deberían pasar y quién es el que trata? Si uno concibe este modelo de Eras o de Copal, de cuidado optimizado, siguiendo una guía de recomendaciones. Si uno siguiera esa guía, por ejemplo, para hacer un colon derecho, enfermería debería hacer todas estas cosas, anestesia debería hacer todas estas cosas, y cirugía debería hacer todas estas cosas. O sea, que el mapa básico para hacer una hemicolectomía derecha laparoscópica en un paciente relativamente sano sería algo tan complejo como esto. ¿Sí? Esto es lo que debería hacer un equipo en una cirugía de ese tipo en un paciente relativamente sano. No estamos hablando de una cirugía muy compleja ni de un paciente muy complejo. Imagínense cómo este mapa podría ser bastante más complicado. El problema no termina ahí. El problema es que todas estas cosas ocurren en diferentes momentos, además ocurren en diferentes lugares del hospital o incluso fuera del hospital. A veces el cirujano lo ve en un consultorio privado y ahí lo manda a hacerse estudios a un determinado lugar de estudio por imágenes, un determinado laboratorio. Después lo ve un anestesiólogo en el hospital. O sea, todas estas cosas pasan en distintos lugares, las hacen diferentes profesionales, ¿sí? Distintos momentos, distintos lugares, distintos profesionales, y lo peor de todo es que tienen una comunicación entre sí muy deficiente cuando existe
algún tipo de comunicación entre los miembros del equipo perioperatorio, ¿sí? Hay un micrófono que está abierto, se puede mutear mejor. Esto, evidentemente, no puede andar bien, ¿sí? Cuando todas esas cosas ocurren en distintos momentos, en distintos lugares, lo hacen diferentes personas, y no se hablan entre sí, esto no puede andar bien, y de hecho es lo que explica por qué el cuidado tradicional no funciona. ¿Dónde está el problema? El problema está en el proceso. El problema no está en algo que puntualmente tenga que hacer el anestesiólogo, en algo que puntualmente tenga que hacer el cirujano, en algo que puntualmente tenga que hacer la enfermera, en algún monitor, en alguna bomba. No, el problema está en el proceso. Nos tenemos que enfocar en resolver el proceso, cómo encaramos el proceso en equipo. Obviamente necesitamos un cambio urgente, porque los procesos de cuidado son, en este momento, bastante deficitarios. Esta es la primera charla, ¿sí? Esto es como para entender que el problema del cuidado perioperatorio no pasa porque nosotros mejoremos algún aspecto particular de la anestesia, sino pasa en cómo podemos integrarnos en un equipo multidisciplinario para después poder cambiar entre todos el proceso de cuidado. Díganme si de esta primera charlita quieren hacer alguna pregunta, para hacer 2 charlitas de 20 minutos bien conceptuales. Así, si no tienen ninguna pregunta en este momento, podemos pasar a la otra charla. Vamos a revisar acá el chat si hay alguna pregunta o si alguien de la audiencia desea pues hablar, puede activar su micrófono. Pregunten con tranquilidad, que no les dé vergüenza cualquier tipo de pregunta. Esto hay que enfocarse a la realidad, ¿sí? La realidad de cada uno. Y esto tenemos que buscar solución a la realidad de cada uno. Esto no es solamente para que los que están trabajando en el mejor hospital con el mejor equipamiento sean los que pueden hacer preguntas. Cualquiera puede hacer una pregunta porque en todos los lugares podemos ir a buscar oportunidades de mejoría. Vamos a dar unos minutitos. Dale. Yo mientras, Liz, voy poniendo la otra presentación en pantalla y Listo, doctor. vos me decís si aparece alguna preguntita. Acá hay una. La doctora López Obando dice, ¿hay que estar certificado para funcionar como hospitaleras? No. Lo importante es formar un equipo, que ese equipo trabaje siguiendo guías y después que ese equipo tenga datos, ¿sí? Para poder cambiar de modelo. O sea, por supuesto que vos, si haces el entrenamiento de Era Society y seguís el modelo de Era Society y alcanzás las exigencias de Era Society, ese hospital tiene certificación de ser una unidad ERA certificada. ¿Sí? Y es el fin que tenemos pues en Guatemala en parte con conjunto con los doctores, con el doctor Álvarez, de poder empezar a formar grupos acá en Guatemala, en cada hospital, y que se pueda tener la posibilidad de capacitarse por medio de COPAL, que es lo que están a cargo los doctores, y así poder empezar a implementarlo en el hospital, porque creo que todos tenemos esa idea errónea de que son únicamente los protocolos, pero es de llevar a cabo los protocolos y poder auditarlos en cada hospital. Tenemos otra pregunta, dice la doctora Veras, ¿el equipo debe ser multidisciplinario y dónde puedo realizar el entrenamiento? El equipo de ERAS de ERAS o de COPAL, ¿no? Son dos, si bien la filosofía es similar, funcionan diferente, después ya eso lo vamos a charlar el día que hablemos específicamente de COPAL.
el equipo en los dos casos es multidisciplinario y se pueden entrenar a través de plataformas online. O sea, hoy en día no es necesario ni que viajen los profesores al lugar, ni que viaje el equipo que se quiere entrenar a donde está el centro de excelencia que hace el entrenamiento. Hoy en día fue también eso una iniciativa que hicimos con Uriel y con Santi Mata, que fue crear en el medio de la pandemia la posibilidad de que el entrenamiento continuara. Entonces, lo que antes hacíamos en forma presencial, viajando a cada uno de los países, hoy en día lo hacemos totalmente por vía de internet. De hecho, terminamos la semana pasada de entrenar al Hospital Valdebrón de Barcelona, que es el hospital más grande de España y el mejor, dicen. Lo terminamos de entrenar la semana pasada en forma totalmente virtual, ¿sí? Así que se pueden entrenar desde donde están ahora sin ningún problema. Creo que no hay otra pregunta, doctor. Podemos continuar. Perfecto. Bueno, entonces esta segunda charla es ¿cuál es el modelo de éxito? Ya vimos que necesitamos cambiar, ¿sí? Por toda la realidad que vivimos en América Latina. Ya vimos cuál es el problema del cuidado tradicional, dónde está su disfuncionalidad. Ahora vamos a ver cuál es el modelo que ha demostrado ser exitoso en todo el mundo, incluido América Latina. Los dos modelos de cuidado que tenemos hoy en día son lo que vimos recién, el tradicional y el cuidado optimizado. El cuidado optimizado sería lo que propone ERAS y lo que propone COPAL. ¿Qué característica tiene en cuanto a la organización del cuidado tradicional? Está organizado en lo que se conoce modelo de silos. ¿Qué significa los modelos de silos? Es el hospital tradicional en donde en un silo están los cirujanos, en otro están los anestesiólogos, en otro están los enfermeros, en otro están los clínicos, y todo el mundo funciona en forma separada, como si fueran silos de los que se usan en el campo. El cuidado optimizado es lo que preguntó la doctora recién. Está caracterizado por la existencia de equipos multidisciplinarios, ¿sí? Tiene que estar integrado ese equipo con un cirujano, con un anestesiólogo, con un nutricionista. Acá está mi perrito impidiendo la progresión normal de la charla. En segundo lugar, en el cuidado tradicional, la organización está centrada en las necesidades del departamento, ¿sí? Por ejemplo, en los turnos de cirugía, la organización de las operaciones se hacen de acuerdo a las necesidades, por ejemplo, del departamento de cirugía. Los turnos con el que el paciente tiene que hacer todas las cosas que tendría que hacer están organizados de acuerdo a las necesidades de, por ejemplo, el laboratorio. Entonces, probablemente ustedes tengan que operar un paciente del interior de Guatemala en la capital de Guatemala. Ese paciente viaja, pero le dicen, el laboratorio te lo tenés que hacer tal día a la mañana porque es el momento en el cual el servicio de laboratorio funciona. Después tenés que venir otro día a la tarde a ver el cardiólogo porque el servicio de cardiología funciona en otro día, en otro horario y en otro edificio diferente de este. Después tenés que ir a ver al cirujano, ¿sí? Así funcionan los hospitales tradicionales. En el cuidado optimizado, toda la estructura y toda la organización se centra en las necesidades del paciente. O sea, si viene su paciente del interior de Guatemala, están organizadas las cosas para que el paciente en un día, o a lo sumo 2, pueda hacer todas las cosas que necesita para estar optimizado antes de operarse. En tercer lugar, como mencionábamos antes, el cuidado tradicional está guiado por la tradición, mientras que el optimizado está guiado por evidencia científica actualizada. Si hoy en día la evidencia científica dice que no hay que dejar drenaje en la cirugía del colon derecho, no se debería dejar, salvo que existiera una razón específica en un caso determinado para dejarlo. Y el cuidado tradicional decide por suposiciones, me parece que le estamos haciendo mucha morfina, me parece que este cirujano convierte muchas, me parece que tardan mucho,
me parece que le pasaste mucho líquido. El cuidado optimizado toma decisiones basadas en datos. Sabe cuánta morfina se hace, sabe cuál es la incidencia de náuseas y vómitos que tiene, sabe cuántos días está internado el paciente, sabe qué porcentaje requiere terapia intensiva, sabe cuál es el porcentaje de complicaciones, etcétera, etcétera. Y toma las decisiones basadas en esos datos objetivos. Estas son las dos diferencias sustanciales que hay entre los dos tipos de cuidado. Las estrategias del cuidado tradicional, lógicamente, van a ser erráticas, porque un día viene y opina el cirujano A, otro día viene y opina el cirujano B, otro día el cirujano A se junta en el quirófano con el anestesiólogo C, y entonces todas las decisiones van a ir dependiendo de quién esté ese día. En cambio, en el cuidado optimizado se siguen ciclos de mejora continua. El equipo se reúne siempre, miran datos objetivos, consensúan un plan y lo ejecutan siempre igual, ¿sí? No hay variabilidad en el cuidado, ¿tá? O sea, fíjense, las diferencias son enormes. ¿Qué nos ofrece el modelo de Eras y el modelo de Copal? Lo que habíamos dicho anteriormente, una recuperación más rápida y completa, menos complicaciones, duración de la estadía más corta y gran potencial de ahorro. Es decir, calidad, seguridad, eficiencia y competitividad. Esto es lo que uno puede pretender alcanzar cuando cambia el cuidado tradicional al modelo propuesto por Eras o por Copal. Cuando yo hablo de cambio, o cuando hablo de gestión de cambio, en general me refiero mucho a este señor, que es John Kotter. John Kotter es como el padre del liderazgo y el padre de gestión de cambio. ¿Y qué es lo que dice Kotter? Kotter dice que el liderazgo es guiar a un grupo a dar un salto hacia un futuro mejor. ¿De qué grupo estamos hablando hoy? De ustedes, el grupo de anestesiólogos de Guatemala, que probablemente les interese, coincidan con esta idea y digan, bueno, la verdad que nos pareció algo razonable lo que dijo este doctor, es una propuesta que deberíamos hacer porque se ajusta a nuestra realidad y queremos mejorar. ¿Cuál sería ese salto que el grupo puede hacer hacia un futuro mejor? El propuesto por Eras o por Copal es lo que hemos visto que nos ofrece calidad, seguridad, eficiencia y competitividad. ¿Cuáles son las herramientas para alcanzar ese cambio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué cosas tiene que hacer esa institución o ese grupo para cambiar? En primer lugar, la pregunta que muy bien hizo la doctora hace un ratito. Necesitan formar equipos multidisciplinarios. Esto no va a funcionar por más ganas que tenga, por más motivación que tenga un anestesiólogo solo, o un cirujano solo, o el director del hospital solo, o el ministro de salud solo. Si no logran formar un equipo real, no van a poder hacer el cambio. La segunda cosa que necesitan es que ese equipo, que coincide en el pensamiento, que coincide en la visión, siga guías basadas en evidencia científica, ¿sí? O sea, tienen que revisar entre todos qué es lo que deberían hacer en cada tipo de procedimiento. En tercer lugar, ese equipo que sigue guías basadas en evidencia necesita indefectiblemente conocer los resultados del trabajo que está haciendo y conocer los procesos que lo llevan a esos resultados. Cuando uno quiere mejorar un resultado, tiene que tener en cuenta que el resultado no es algo que ocurre por suerte. No es que uno en tal hospital tiene más suerte que en otro hospital y por eso los pacientes se complican menos y se mueren menos. El resultado de cualquier actividad humana es la consecuencia de un proceso. Y un proceso es como una cadena de eventos formada por eslabones, ¿sí? Que son los elementos de ese proceso. Entonces, el equipo necesita saber el resultado, tiempo de estadía, complicaciones, mortalidad, costos, esos son los resultados. Y conocer el proceso que nos lleva a esos resultados, para poder encontrar el error y elaborar planes de corrección. Que precisamente de eso se tratan los ciclos de mejora de calidad, ¿sí? Entonces, las 4 cosas que necesitan para cambiar es
formar equipos multidisciplinarios, seguir guías basadas en evidencia científica, auditar los resultados y los procesos que los llevan a esos resultados, y a partir de ahí trabajar en ciclos de mejora de calidad. ¿Qué es un ciclo de mejora de calidad? Es la repetición iterativa de 4 pasos, ¿sí? Ese equipo que ustedes forman, o que formen en el futuro, lo que tiene que hacer es, en primer lugar, elaborar un plan. Vamos a hacer esto de esta manera, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer lo otro, vos trabajás este día, vos trabajás el otro día, etcétera, etcétera. Elaboran un plan y están todos de acuerdo en hacer el plan de esa manera. En segundo lugar, ejecutan ese plan, ¿sí? Primero está la fase de elaboración. Esto tendríamos que hacerlo así, tendríamos que hacerlo de otra manera, se ponen todos de acuerdo y dicen, bueno, ya estamos en condiciones de ejecutar este plan. Entonces llega el paciente y hacen lo que habían planeado. Una vez que hacen lo que habían planeado, auditan el resultado de la ejecución de ese plan y del proceso que los llevó a ese resultado. ¿Para qué? Para detectar errores en el proceso y por lo tanto lo que se conoce como oportunidades de mejoría. Los errores en el proceso son las oportunidades de mejoría. Y eso es el ajuste. Entonces, un ciclo de mejora de calidad es la repetición de planear, hacer, auditar y ajustar. Planear, hacer, auditar y ajustar. Eso es lo que hace un equipo de Copal o un equipo de ERAS. Pero para poder comenzar, ¿no?, con esto, uno necesita tener un diagnóstico. Uno, en el hospital que esté LIS, van a necesitar inicialmente tener un diagnóstico de con cuántos días de internación vamos a estar arrancando este proyecto, ¿sí? Y para tener un diagnóstico uno necesita tener datos, ¿sí? Sin datos no podemos tener un diagnóstico. Si en vez de estar hablando de cirugía mayor, estuviéramos hablando de hipertensión arterial y no le tomamos la presión al paciente, o sea, no tenemos el dato, no podemos tener diagnóstico. Y en cirugía es lo mismo. Si yo no tengo el dato de qué tiempo de estadía, qué requerimiento de terapia intensiva, qué complicaciones, qué gravedad, cuánto gasto, etcétera, etcétera, no voy a tener un diagnóstico. ¿Y qué pasa con los datos en América Latina? Ustedes me van a decir si Guatemala es la excepción o si Guatemala es igual que el resto de los países del mundo. Datos, la verdad, no tiene nadie. Uno tiene suposiciones y me parece que nuestros pacientes de cosas, si lo opera tal, están tanto tiempo. Suposiciones. Datos reales no tenemos. Y menos que menos datos de procesos y menos que menos la oportunidad de ir a analizarlos en forma eficiente. Entonces, como conclusión, no tenemos diagnóstico en América Latina, no conocemos los errores y por eso no tenemos un plan de acción. Por eso la situación acá es tan complicada. ¿Cuáles son las necesidades iniciales para cambiar? Acuérdense, de esta charla de hoy, estas 2 cosas. 2 son las necesidades. Necesitamos empezar a tener datos. Sin datos no sabemos que nuestro paciente es hipertenso y por lo tanto no lo podemos tratar. Necesitamos tener datos. Y segundo, necesitamos indefectiblemente trabajar en equipo. Tiene que haber una comunicación efectiva entre el cirujano, el anestesiólogo, el nutricionista, el enfermero, para todos estar funcionando en forma coordinada. ¿Por qué es tan importante tener datos? Porque si cualquiera de ustedes trabajara en un lugar donde tienen datos, ustedes podrían tener control sobre los resultados. Yo les preguntaría ahora a cada una de las 60 personas que está conectada, ¿cuánto tiempo de internación tienen ustedes los pacientes sometidos a hemicolectomía derecha laparoscópica? Y todos me tendrían que responder, en mi hospital es 3,4 días. En mi hospital, en el primer semestre fue 3,1. En el mío es 8,4. O sea, tener el dato real y al alcance de la mano, ¿sí? Eso es lo que le permite a una institución hacer cuando tiene datos. En segundo lugar, le permite también controlar los procesos. Saber dónde están fallando para saber dónde tiene que poner los esfuerzos de cambio. ¿Estoy fallando en el preoperatorio? ¿Estoy fallando en el intraoperatorio? ¿O estoy fallando en el posoperatorio? Porque ahí, donde más se falle, es donde hay que poner el mayor esfuerzo. Si uno no tiene datos, eso no lo sabe. Cuando uno
tiene control sobre los resultados y tiene control sobre los procesos, puede tener un diagnóstico de situación. Puede decir, en mi hospital el problema lo tenemos en el postoperatorio. Entonces, hay que ir a hablar a la dirección y decir, el problema está acá con los datos y el Es que esfuerzo. estos no son los míos. Ahí apareció una voz. Si se puede mutear ese micrófono. Uno puede, con los datos, tener diagnóstico de situación, y cuando tiene el diagnóstico de situación, puede elaborar un plan de acción acorde a la realidad de ese lugar y de ese momento. No a lo que les parece y a lo que estarían haciendo en Copenhague Henry Kellett. Porque Henry Kellett tendrá sus problemas y nosotros tenemos problemas diferentes. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos permitiría tener datos. Control de resultados, control de procesos, tener un diagnóstico de situación real y poder elaborar un plan de acción. Con respecto a trabajar en equipo, ¿sí? Acuérdense, dos cosas eran datos y equipo. ¿Cómo hacemos para integrar un equipo? Un equipo se integra a través de tres cosas: la comunicación, el consenso y el control. Acuérdense, un equipo necesita comunicación, consenso y control para crearse, pero fundamentalmente consolidarse. El proceso de comunicación efectiva, ¿cómo va a ocurrir? Va a ocurrir cuando ese equipo empiece a reunirse en forma regular. Y ustedes no se encuentren con el cirujano una vez cuando el destino los cruzó, sino que con ese cirujano ustedes se van a reunir una vez cada 15 días para discutir precisamente el funcionamiento del equipo. ¿Sí? Entonces, en las reuniones de equipo se consolida el proceso de comunicación efectiva. En las reuniones de equipo también se consensúan los planes. El enfermero, con el cirujano, con el anestesiólogo, con el recuperador, van a decir, las cosas las vamos a hacer así en el preoperatorio, así en el intraoperatorio y así en el postoperatorio, siguiendo una guía basada en evidencia científica. Esto ayuda más todavía a la consolidación del trabajo de equipo. Y lo que termina de abrochar el funcionamiento y la consolidación de ese equipo es cuando entre todos hacen la auditoría de lo que está pasando, de los resultados que tienen y de dónde están los problemas. Los problemas están en los líquidos, bueno, hay que elaborar entre todos una estrategia para manejar mejor los líquidos, o la analgesia, o el abordaje no invasivo, o lo que fuere. ¿Sí? Entonces, para armar y consolidar un equipo, necesitan estas tres cosas: comunicación, consenso y control. Y eso va a ocurrir en las reuniones. O sea, piensen que si van a querer cambiar a estos modelos, se van a tener que reunir. Si no están dispuestos a reunirse, ni se preocupen por entrenarse. ¿Sí? ¿Cómo tendría que trabajar? ¿Cómo trabaja un equipo operativo de Copal o de ERAS? Trabaja de esta manera. El cirujano, el anestesiólogo, el enfermero y el administrador están todos juntos en una mesa o en una pantalla virtual mirando los datos de lo que está pasando, cuáles son los resultados y cuáles son los procesos de cuidado que están llevando adelante. ¿Qué cosas están haciendo bien? ¿Qué cosas están haciendo mal? Para ver qué cosas hay que reforzar y qué cosas hay que cambiar. Así trabaja un equipo multidisciplinario. Y esto permite luego la integración en una forma totalmente escalable. Bien. Cuando en un hospital, Sí, bien, gracias. cuando ustedes en un hospital, un equipo comienza a trabajar así y a ese equipo le empieza a ir bien, el equipo de al lado los va a ver y el equipo de al lado va a querer hacer lo mismo. Entonces, cuando varios equipos de una institución empiezan a trabajar de esta manera, uno logra una integración a nivel institucional hacia el cambio. Supongamos que dentro de 5 años, 5 hospitales de Guatemala están trabajando de esta manera y dicen, bueno, todas estas instituciones trabajan así, todos deberíamos trabajar así, entonces un sistema de salud puede integrarse a este cambio, y cuando los sistemas de salud de las diferentes partes del país se integra un país, y eventualmente podemos llevar a la integración regional, que es lo que propone Copal, cirugía optimizada para América Latina. ¿De qué depende el éxito de este cambio? ¿Sí?
la pregunta grande. Depende de las guías, depende de qué guía uno elija para cambiar, depende del software de auditoría que uno use, si es el de ERAS, si es el de Simles, si es el de Copal, depende de quién los entrene. Y la respuesta a estas 3 preguntas es categóricamente no, ¿sí? Depende de la gente, o sea, depende de ustedes, porque yo les puedo ofrecer la mejor guía de cuidado, les puedo ofrecer el mejor software de auditoría y les puedo ofrecer el mejor plantel de profesores para que los entrenen. Pero si ustedes no quieren cambiar, el cambio no va a ocurrir, porque el software lo tienen que usar ustedes, la recepción de los conocimientos que le transmiten los profesores lo tienen que asimilar ustedes, y el funcionamiento de esta nueva forma lo tienen que llevar adelante ustedes. O sea, dense cuenta que el cambio depende de ustedes. Y el éxito es posible, no solamente en Dinamarca, donde esto comenzó, no solamente en Europa, Estados Unidos y Canadá, que es donde creció, sino que también acá en América Latina ha ocurrido. Acá les voy a mostrar solamente un ejemplo de una corporación de hospitales que entrenamos el año pasado con Uriel, 5 hospitales que se entrenaron juntos. Estos 5 hospitales, en la fase antes del entrenamiento, cuando ellos creían que tenían más de un 70% de adherencia a los elementos de la guía de recomendaciones, solamente tenían 36%. Estoy hablando de una de las mejores corporaciones médicas de Brasil. Y después del entrenamiento, mejoró la adherencia un 100%. Treparon a más del 70%, que era lo que ellos creían que estaban haciendo. Lógicamente, con este aumento del cumplimiento de los elementos de cuidado que propone la guía, mejoró la estadía hospitalaria, y de 8,1 días que tenían cuando comenzaron, bajó a 5. O sea, tuvo una reducción del 40% del tiempo de estadía. Lo mismo que en Europa, Estados Unidos y Canadá. También disminuyó la mortalidad en un 50%, de 2% a 1%. Las complicaciones, de 31% a 14%, disminuyeron a la mitad. El requerimiento de terapia intensiva, 3 veces bajó. 21,7% tenían antes de ser entrenados, bajaron a menos del 9%. ¿Sí? Imagínense el impacto que tiene en los costos todo esto que les acabo de mostrar. La pregunta es, ese equipo fue entrenado de acuerdo a la metodología de ERA Society. La pregunta es esta: ¿el mismo traje o el mismo talle le sirve a todo el mundo? Y esta imagen es elocuente. El mismo traje y la misma ropa no le va a ir bien ni al señor gordito ni al nene flaquito, ¿sí? Cada uno necesita un modelo y un talle que se ajuste a su realidad, ¿sí? ¿Cuál es el plan que nosotros tenemos para América Latina? El plan es pensar en grande, comenzar pequeño y movernos rápido, ¿sí? ¿Qué significa pensar en grande? Pensar en un cambio que pueda producirse en toda América Latina, porque la realidad, como ya les mostré antes, es catastrófica. Comenzar pequeño es comenzar por equipos, ¿sí? No es necesario comenzar por todo Guatemala. Es necesario comenzar, quién sabe, por el equipo de Liz, por el equipo de la doctora Romero, por el equipo de quien sea. Comenzar por equipo y movernos rápido. Una vez que alguien dice, este modelo es el que necesitamos, quiero hacer este cambio, bueno, ese equipo se tiene que entrenar, tiene que implementar, y a partir de ahí empezar el cambio. Entonces, lo que propone Copal es ver nuestros problemas, los problemas de América Latina, como les resumí un poquito al principio, para poder entre todos encontrar las soluciones a nuestros problemas, ¿sí? Bueno, esas son las 2 presentaciones que tenía para hoy, ¿sí? O sea, es contarles cuál es el problema de América Latina, dónde está el problema de América Latina y cuáles son los modelos de éxito que serían los que deberíamos seguir
si queremos cambiar la situación. En primer lugar, si queremos conocerla en detalle, y segundo, si queremos cambiarla. Entonces, bueno, Liz, si querés ver si hay alguna pregunta de esta segunda charla, y si no, nos vemos la semana que viene. Gracias, doctor, y gracias por su tiempo. Sí tenemos algunas preguntas. Dicen, ¿tienen ustedes guías de los 4 pasos para empezar? ¿Así se puede llevar un mejor orden? Nosotros decirles que se queden tranquilos, que primero les vamos a ir contando de a poquito todo esto. Es un proceso que es como el proceso de correr, ¿no? El ser humano, para poder correr, primero tiene que sostener la cabeza, después se tiene que sentar, después se tiene que parar, después tiene que caminar y después corre. Entonces, a lo largo de estos 3 encuentros que vamos a tener, le vamos a contar todo ordenado, como preguntaron ahí, para que ellos después entiendan qué es lo que tendrían que hacer si quieren entrenar, porque el entrenamiento es un entrenamiento estructurado específico. Entonces, lo primero que tienen que hacer es formar el equipo. Cuando forman el equipo, ese equipo tomar la decisión que quieren entrenarse. Y el paso siguiente es comenzar el entrenamiento formal. Cuando toman esa decisión, nosotros lo vamos a entrenar, y el entrenamiento después, en las otras charlas, le vamos a explicar cómo es el entrenamiento. Así, al final de estos 3 encuentros, todos van a entender perfectamente cómo es la metodología y qué es lo que tendrían que hacer si quieren cambiar. Preguntan también sobre la aplicación para poder llevar la auditoría, pero pues creo que, como bien dice el doctor, vamos a ver en el proceso cómo se va a ir haciendo. Sí existe una app de parte de Copal en el que se puede ir auditando. Y no sé si alguien más tiene alguna duda. Esa pregunta también es muy buena, esa pregunta sobre los datos, porque esa persona entendió muy bien que hay que tener datos. Si uno no tiene datos, no hay ningún cambio posible. Y para uno tener datos, la herramienta de recolección tiene que ser amigable, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer para que a todos les resulte fácil recolectar los datos. ¿Y cómo? A través de un teléfono celular. Cada uno de los miembros del equipo seguramente tiene un teléfono celular, el paciente tiene teléfono celular, el familiar del paciente tiene teléfono celular. Entonces, a través del teléfono celular, en el momento que ocurren las cosas, en el lugar donde ocurren las cosas, en ese momento se va registrando. Y después, a través del teléfono celular, también van a tener la devolución de la herramienta de control. Doctora Sandra Flores, le damos la palabra. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a ti por haber estado dirigiendo este programa. De verdad que te quiero agradecer. Tú debes de haber sido una de mis alumnas de la Francisco Marroquín. Sí, y que sí me fui. agrada que estés ahí. Gracias. Así que muchísimas gracias. Pues mira, yo te quiero expresar que el éxito de este programa definitivamente debe ser un trabajo de equipo. Hemos tratado de hacerlo aquí en Guatemala, pero lo que nos cuesta es convencer a los cirujanos, y sobre todo algo que no se mencionó en la charla es a los familiares de los pacientes, porque por ejemplo, cuando se trata de niños, convencer a la gente que llega y que te dice, ¿cómo así? Y usted me dijo el cirujano que no tenía que haber consumido nada durante los 8 horas previas a la cirugía. Entonces, ese ha sido un problema de los que yo he encontrado a lo largo de de tratar de implementar el ERAS en Guatemala y en nuestro hospital, en el Herrera Yerandi. Así que, pues, nosotros estamos dispuestos a entrar. Ojalá que de veras nos puedan guiar y siempre, pues, totalmente a la orden. Y te agradezco a ti que estés totalmente involucrada en esto. Gracias, doctora. Bueno, doctora Sandra, muy buena acotación, porque realmente una de las cosas fundamentales es la información y la educación del paciente y de la familia. Fundamental, si no pasa lo que dijo la doctora, cuando hay una falta de unidad en la educación y en la información del paciente, de la familia y del equipo, es donde pasan los problemas y donde cae la confiabilidad
del paciente y de la familia en el equipo tratante. A través de la aplicación, doctora, una de las cosas que se le brinda al equipo es que al paciente, en forma directa, y a su familiar, le llega a través del teléfono celular toda la información que tiene que tener del procedimiento quirúrgico que se tiene que hacer, y de cómo se tiene que ir preparando los días previos, cómo va a ser el día de la cirugía, cómo va a ser el primer día posoperatorio, cómo va a ser el segundo. El paciente y o su familiar van a tener que ir respondiendo cosas y ellos van a ir poniendo datos en el sistema, porque no hay nadie más capacitado que el paciente para decir cuánto y en qué momento tuvo dolor, cuánto y en qué momento tuvo náuseas. Entonces, eso es lo que va a guiar al equipo para saber que tengo que intervenir en tal momento porque todos los pacientes en ese momento tienen dolor. Todos los pacientes en ese momento vomitan. A todos los pacientes a la mañana no le dan la comida. Uno al tener los datos empieza a detectar los problemas. Entonces, totalmente atinado el comentario. Y bueno, eso fue uno de nuestros grandes esfuerzos. Trabajamos con la gente en la Universidad de McGill, que a nuestro criterio son los que más avanzados están en educación y en formación de los pacientes, y junto con ellos elaboramos un documento que se puede exportar como un PDF e imprimirlo a los pacientes, pero también en dibujitos animados, para que si uno es analfabeto o ya no puede ver porque es miope, puede ver un dibujito animado y puede escuchar lo que le está diciendo las instrucciones de lo que pasa antes, durante y después de la cirugía. Muy gracias, doctor. De nada. Tenemos otra pregunta, doctora Veras, le damos la palabra. En primer lugar, mucho gusto conocer a través de estas plataformas, realmente nos acercamos más. Yo realmente quisiera dirigirme también hacia todos los anestesiólogos que están en este momento conectados y a los médicos residentes. La medicina perioperatoria ya es el futuro de la anestesia, ya es el futuro que va a llevar a darle más seguridad a nuestros pacientes, que va a poder lograr optimizar el tiempo que está en el hospital, que está obviamente en un procedimiento que puede ser complejo, pero si se siguen ciertos protocolos, creo que se puede mejorar. Entonces, realmente mi invitación es a que estos anestesiólogos y médicos residentes que están en este momento como socios y socios candidatos nos ayuden a poder llevar esto adelante y puedan comunicarse pues a través de esta charla con las personas que pueden orientarlos. Ya en otros países, como el doctor dijo, el avance es increíble, pero también no tan profundo como debería ser. Imagínense en nuestro país, en donde un procedimiento se retrasa hasta días enteros por múltiples circunstancias, desde la cuestión económica hasta lo que el doctor decía, que no existe a veces pues un complementamiento multidisciplinario entre las especialidades. Entonces, le agradezco, doctor, por esta charla, definitivamente, y pues estamos aquí atentos a escuchar lo que nos pueda decir para mejorar esta circunstancia para nuestros pacientes. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. El doctor Esteves dice, acá en Guatemala es muy difícil concientizar a los enfermeros. ¿Cómo hicieron ustedes? Así como puse en las últimas diapositivas, ¿viste? Uno piensa en grande, quiere que llegue a todo el mundo, pero tenés que comenzar chiquito. Entonces, tenés que identificar primero qué enfermero sería el candidato ideal para que forme parte de un equipo, porque la motivación es fundamental, y después ese enfermero es el que se va a transformar en un líder de ese lugar y va a empezar a arrastrar a todos los demás. Acá hay un proceso de convicción, ¿no?, y de liderazgo que es fundamental. Entonces, una de las primeras cosas que van a tener que hacer es elegir bien quiénes van a ser los integrantes del primer equipo, porque cada uno de los integrantes de ese primer equipo probablemente después sean los que lideren el cambio en cada una de sus especialidades. El cirujano entre cirujanos,
el anestesiólogo entre anestesiólogos, el nutricionista entre nutricionistas y también el enfermero, ¿sí? Esto ocurre, es posible, pero hay que dedicarse, hay que estar motivado y hay que comprometerse. Cualquier cambio grande necesita una motivación y un compromiso grande, personal e institucional. Gracias, doctor. Creo que por el momento no hay más preguntas. Agradecemos de nuevo su tiempo. Yo sé que la diferencia de horario son 3 horas, pero pues gracias por apoyarnos. Y como nos puso acá la doctora Sandra Flores, aprender a desaprender es lo mejor que tenemos para mantener en mente. Entonces, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el tiempo de todos ustedes. Vamos a seguir esta actividad los próximos 3 miércoles y doctora Romero, le dejamos la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Podemos concluir de que el trabajo en equipo de los profesionales que están implicados deben de tener o trazar una serie de estrategias que lleven y estándares de cuidado para que lleven a disminuir todos los riesgos del procedimiento quirúrgico. Entonces, definitivamente el trabajo en equipo es el estándar de esta primera charla, ¿verdad? Y me imagino que en las subsecuentes vamos a ir también sacando una conclusión final. Voy a dejar en el uso de la palabra a Miss Fuentes. Ella es de MSD, una casa farmacéutica que el día de hoy nos está apoyando con la plataforma. Muchas gracias, doctora Romero. Pues para mí siempre es un gusto poderlos apoyar, ¿verdad? Y felicitar al doctor Alvarado por su charla. Nosotros como MSD, ¿verdad? Siempre hemos tratado de apoyar lo que es el programa ERAS, ¿verdad? Pero sí es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, cuentan siempre con nuestro apoyo, ¿verdad? Para los que no me conocen, pues como dijo la doctora, soy Miriam Cifuentes, trabajo para MSD y represento lo que son las marcas de Rocuronio, Esmerón y Sugamadex, Bridion, ¿verdad? Así es que siempre a la orden y pues es un gusto ayudarles siempre. Gracias. Gracias. Bueno, doctor Álvarez, muchas gracias por tu tiempo, por el horario. Nos vemos en 8 días, una Gracias semana. a ustedes. Que estén bien, que descansen Feliz y nos noche, vemos. hasta luego. Hasta luego.